ahora os cuento mi primera metida de pata como fisioterapeuta, que es la cometes una vez y ya nunca más. Que te llega el paciente, te entrega ahí la placa con las dos rodillas y le dices, joder, qué mal tienes la rodilla derecha. La verdad es que es difícil, o sea, caminas, pero tienes un gran esfuerzo. Y dice, no, no, si eso no me duele la izquierda. Vamos a ver, es que no es todo el tejido, hay toda una serie de elementos al margen del tejido que tienen que ver con esta conversación en la cual nosotros podemos tener un resultado o no, o la clínica, en la clínica. Entonces, lo que quiero decir es que neurodiatermia no es diatermia más medquí, no es aplicar capacitivo y resistivo y sumarle neuromodulación como quien aplica a alguna técnica, otra técnica. ¡Guau! Ya está logrado. No, no, no. Si yo no consigo generar una expectativa en el paciente, no consigo generar una esperanza, no consigo al final que mueva, no consigo al final que verbalice, o sea, que cuando ha llegado y ha reducido el dolor, que mueva, que yo le mueva, que él cuente, sí, estoy mejor, y si es posible que llegue hasta 3 veces. 3 es un número sagrado en este sentido. Sí, estoy mejor, la verdad. ¿Estás mejor? Sí, sí. Bueno, pues al final esto acaba penetrando aquí. Estamos penetrando en esa barrera que no deja entrar y conforme eso se va repitiendo, él empieza a creérselo y se abre una posibilidad de que haya una terapia efectiva. Sé que para algunos esto les va a sonar un poco raro, pero bueno, pues fiaros un poquito y además no os lo creáis, ya sabéis que en las formaciones os digo, no os lo creáis, pero fiaros de esta información como algo posible y lo intentamos y entonces veréis lo que sucede. Entonces, el asunto, lo que buscamos no es forzar el tejido calentándolo o poniéndole impulsos, es cambiar la decisión del cerebro sobre este tejido, convencerle de que ese territorio es seguro, de que puede bajar la guardia, de que puede soltar el tono de protección, de que puede reabrir el flujo sanguíneo, de que puede permitir que haya una reparación en los tejidos. Entonces, no estiramos un músculo, le pedimos permiso al sistema que lo mantiene en tensión. No rompemos una cicatriz, cambiamos el mapa que el cerebro tiene de esa zona. No quitamos, dormimos, producimos analgesia sobre un dolor existente. Modificamos las condiciones por las que ese dolor parecía seguir siendo necesario. Entonces, el cerebro, con ese gasto permanente que lo controla todo, no es un obstáculo a vencer. Realmente es nuestro interlocutor. Cuando tratamos un paciente, pensar que en último lugar estamos tratando con esa zona oscura y húmeda que está entre el frontal y el occipital, ahí donde no llega la luz, pero que es la clave de todo el resultado. Entonces, neurodiatermia no se define por lo que el terapeuta hace, se define por lo que el cerebro, una vez informado, está dispuesto a permitir que suceda. Esa es la diferencia entre aplicar técnicas o ser quienes tenemos la capacidad de producir un cambio. Entonces, un poco el cambio de paradigma sería entre una termoterapia en la cual pues, es un efecto pasivo, puramente térmico, de alivio sintomático, unidireccional, de aquí para allá y ya está, o un concepto más avanzado orientado a estimular de forma inteligente el sistema nervioso periférico, provocar una activación metabólica profunda, porque la diatermia es lo que tiene capacidad de hacer, generar impulsos bioadaptativos y tener en cuenta que no nos planteemos, pues vale, hago esto y lo curo. No, no. Ayudamos al cuerpo a recordar cómo sanar y ayudamos a proporcionar la energía e información suficiente para que esto suceda. Dolor, inflamación, disfunción musculoesquelética no son fenómenos aislados, son expresiones de un sistema nervioso que interpreta, que amplifica, que regula. Realmente lo que yo os propongo aquí es que la verdadera transformación no es aplicar esta técnica y esta, sino cambiar la forma en la que vemos el paciente y a la parte del paciente a la que nos tenemos que dirigir. Insistimos en que el síntoma local no siempre revela el origen funcional del problema. El sistema nervioso interpreta, amplifica, reorganiza la experiencia dolorosa. No tratemos simplemente el lugar donde duele. Busquemos el sistema que mantiene encendido este lugar que duele. Eh, realmente, y, ¿cómo diría? El dolor no tiene que ver solo con su origen en el músculo, el tendón, la articulación. Depende de cómo se interpreta, de cómo el sistema nervioso hace de ese tejido, de su contexto, incluso, fijaros, de su historia.
Un paciente que tiene un pasado doloroso, hipersensible, este paciente ya viene con miedo. O sea, el paciente que le ponen pinchar una aguja y está completamente asustado, es tremendo. Solamente que saque la aguja es absolutamente dolorosísimo. Y otro que, pues, bueno, ya tiene otra experiencia, pero no ha sido tanto. Pues resulta que le clavan una o dos o tres y sin más. Entonces, ese tipo de experiencia. Entonces, bueno, lo que quiero decir que algo que yo tenéis muy claro y no voy a insistir mucho más, es decir, que lo que buscamos no es dolor analgesia, inflamación antiinflamatorio. Y aquí, pues volver a insistir porque nunca es suficiente, lo haré un par de veces más y ya está. El dolor no es el termómetro exacto del daño, sino una experiencia que es construida por el sistema nervioso. Esta realidad nos obliga a mirar más allá de la imagen de la lesión o el punto doloroso. Luchar contra el síntoma dolor sin entender la alarma es perder la eficacia clínica. Nuestro objetivo es realizar un tratamiento sistémico. Fijaros, todas las veces que hablamos y llamamos por teléfono y comentamos, solamente me notáis un poco tenso cuando alguno me dice, tengo un paciente que tiene un dolor en la rodilla, ¿qué hago? Ahí tengo que hacer un esfuerzo porque se me salen las culebrillas. O sea, un dolor, no es nada. Dime qué es lo que ocurre. O sea, entonces, lo digo porque si alguna vez queréis ponerme tenso, ya sabéis, este es el mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, en esencia, lo que hacemos es, hay una alarma que indica que hay un problema, porque el dolor está creado para informar al cerebro de que hay un problema. Si tratamos el dolor, estamos solucionando el problema. En la inmensa mayor parte de las ocasiones, esto no es así. Así que con esto acabamos. El dolor no es una fotografía del tejido, es una interpretación del sistema entero. Entonces, distinguimos entre nocicepción y dolor y tener en cuenta que puede haber daño sin dolor y puede haber dolor sin daño evidente, porque la experiencia dolorosa depende de la memoria, de la emoción, de la expectativa. Y entonces aquí es donde entramos. Si cambiamos la expectativa del paciente, si somos capaces de decirle que esto irá mejor y tenemos los medios y con su ayuda de lograrlo, en ese momento está empezando a cambiar ya no solo el dolor, sino que empieza a haber un proceso de emoción, de expectativa. Y si cambiamos la expectativa del paciente, el dolor cede, mejora el movimiento y además si al final lo verbaliza, todo cambia. Fijaros, estoy contando cosas que parece que sea de clase de lengua, pero es que es muy importante. Es decir, es una parte que yo aprendí tarde, me hubiera gustado aprenderlo pronto, pero realmente cuando el sistema nervioso interpreta amenaza, pues se modifica todo. Si nosotros conseguimos que el paciente en nuestro centro deje de percibir una sensación de amenaza, pueda ver que esto va a mejorar, pues entonces vemos rápidamente cómo el tono muscular se modifica, puede haber una mejor vascularización. La postura cuando sale es diferente de cuando entró. Su sensibilidad, hasta la forma de comportarse al salir es distinta. Entonces, tenemos que abordar el dolor o los problemas, las patologías, más allá de la cuestión mecánica, inflamatoria, de la pura argesia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que el sistema nervioso es un sistema que conduce, pero también amplifica o reduce, que es lo que está sucediendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la aferencia, seferencia, sistema autónomo de modulación central, ocurre a que esto lo permite. Fijaros en algo que es muy sencillo, porque todos los que estáis ahí al lado, enfrente, pues tenéis una diatermia. Entonces, sabéis perfectamente algo tan sencillo como lo que significa neuromodulación periférica nociceptiva, que significa elevar el umbral nociceptivo. Todos habéis visto algo tan sencillo como, pongamos, hay una persona que tiene un dolor de espalda muy importante, le contractura, aplicáis la diatermia capacitiva 10, 12, 15 minutos, ¿vale? Los 5 primeros minutos estás pasando y esos bloques están igual, no ceden. Pero a partir del 6, 7, 8, a que se empiezan a poner blandos. Esto era una pregunta que yo me hacía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que no leí un estudio japonés, pues no entendí por qué. Resulta que es que cuando tú estás trabajando con las fibras aferentes A beta y estás consiguiendo que las fibras aferentes C transmitan ese calor en la asta posterior de la médula espinal, el ácido gamma aminobutírico, que es un precursor de toda una serie de sustancias morfomiméticas como dinorfina, metionina, leucina, pues resulta que empiezan a aumentar esta cantidad de sustancias a nivel de la médula espinal y las diferentes láminas se ven bañadas por estas sustancias. Cuando hay suficiente estás trabajando, lo que hemos visto antes, 3, 4 minutos, capacitiva, pero no hay nada. A partir de 7, 8 minutos empezamos a ver que la musculatura se afloja.
Pero es que es ese momento en el cual las fibras aferentes alfa y gamma, que son moduladas por las interneuronas T y que entonces reciben menos descarga y que son las responsables de la tensión muscular, pues de repente empiezan a aflojarse. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vemos que podemos actuar con la diatermia también como un efecto neuromodulador muy potente, aparte de que los que tenéis la suerte de tener equipos con 300 kilohercios y con sistema pulsado también tiene una capacidad de generar un efecto de neuromodulación que prácticamente ni siquiera los fabricantes conocen, pero que tiene una capacidad, estas frecuencias bajas, para obtener resultados extraordinarios en sistema nervioso y reducir el dolor de una forma muy importante. Aparte, pues tenemos la posibilidad de actuar con este tipo de equipos, pues mejorando la perfusión, mejorando también neuromodulación segmental y central, aunque el efecto inicial sea de tipo periférico, y también podemos tener una serie de efectos antiinflamatorios trabajando con energías muy bajas. También, ¿qué ocurre cuando reducimos el edema y la rigidez? Bueno, pues cuando reducimos la rigidez, mejoramos el movimiento, el paciente tiene menos dolor y entonces la posibilidad de una recuperación funcional es más rápida. Este y otros muchos efectos podemos producirlos con eficacia juntando un neuromodulador perfectamente con un equipo de diatermia.